Bien, Danilo, la ¿Qué inicia bienvenida la semana? a nuestros televidentes, el inicio de semana con muchos temas. Sí. Las cosas han ido, bueno, en expectativa para muchos sectores y ha estado lloviendo Y está pronosticado la posibilidad de aguacero esta en una noche. determinada parte del país y las cosas han ido mejorando en algunos aspectos. Bien, antes de que nos metamos en Los temas los propiamente temas políticos. propiamente políticos y se vaya acalorando la cosa, vamos a resaltar, a propósito del fallecimiento del doctor Franklin Almeida, Sí. que estuvimos tú y yo y mucha gente estuvo por la funeraria. Realmente yo no pude integrarme el domingo, ayer, pues, porque estuve en el interior, pero sí observé ya en la noche cómo se constituyó realmente toda una manifestación de Yo duelo. iba a ir a la Universidad Autónoma, pero un familiar me llegó de sorpresa, de visita. Pero me dicen que las exequias fúnebres en la universidad se convirtieron en Sí, una... bueno, ahí tenemos lo primero, es la guardia hecha por, bueno, Ahí va me puso el director lo segundo, la pero marcha lo fúnebre. primero, Bueno, ahí está el rector de la UAS, Ditrude, y está el doctor Leonel Fernández, sí, haciendo están con guardia, los trajes académicos. los trajes académicos, haciendo el profesor, el doctor Leonel Fernández fue profesor universitario, Sí, sí. y bueno, en esa condición, como esta ceremonia fue en la UAS, donde el doctor Franklin Almeida fue profesor y rector. Y fue director del colegio universitario, rector, y dirigió otros Y programas. profesor, Y profesor de muchos... profesor de la universidad. Bueno, pues entonces después hubo el cortejo fúnebre, salió desde la UAS hacia la Casa Nacional del el Partido Revolucionario, de Fuerza del Pueblo. de Partido Fuerza del Pueblo, perdón. La Casa Johnny Ventura es el nombre que tiene. Sí. Y bueno, el recorrido, unas cuantas cuadras, porque de la UAS hacia allá no está tan lejos, aunque sí hay que caminar unas cuantas cuadras. Sí. Pero señores, esto fue realmente toda una multitud que se congregó en esta manifestación de duelo, diríamos. Sí. Ahí está, una oficial de la policía le está entregando la bandera a doña FIFA, la viuda del doctor Franklin Almeida. Al lado, inmediatamente al lado a la derecha, están sus dos hijos, sus familiares. Bueno. Eso fue una aula mater, el alma mater de la Universidad Autónoma. Yo sí quería resaltar, era lo multitudinario de esta concurrencia, una ceremonia como la merecía el doctor Franklin Almeida en función de sus aportes a la academia, sus aportes a la política, sus aportes al país en sentido general, con la mayor dignidad, con la mayor altura. Eso fue resaltado por el doctor Leonel Fernández. Y me decía Luis Hernández, un colaborador de primera línea del doctor Fernández y miembro de la Fuerza del Pueblo, me decía en la funeraria que si habían dos personas que habían sido leales a Cal Tacabar, irrenunciables amigos y colaboradores del doctor Leonel Fernández con toda la fidelidad del mundo, eran el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente 2 veces con el doctor Fernández, y el otro era el doctor Franklin Almeida. Franklin Almeida, cuando mucha gente no sabía, no se enteraba de qué cosa estaba haciendo, él estaba trabajando en la organización o en la planificación de las actividades de crecimiento del partido y del proyecto político del doctor Leonel Fernández. Y eso a mí me consta, porque él hacía unos encuentros, unas peñas de las que hablamos el día pasado, que incluso suspendió esto porque él estuvo viajando por el interior del país en una labor de organización y de planificación y de estrategia. La parte de la estrategia, el doctor Franklin Almeida estaba manejando esas cosas. Mira, el doctor Franklin Almeida tiene grande y sobrado mérito como académico.
un hombre que se renovaba, porque en los últimos tiempos estuvo trabajando en inteligencia artificial, pero claro, interesado por esos su última temas. obra, tremenda la obra, Estaba tocando esos temas. tocando justamente. Pero además fue un hombre políticamente comprometido cuando fue dirigente del PRD, como fundador del PLD y también como fundador de Fuerza del Pueblo. Era un hombre con unas directrices definidas en términos políticos, a veces muy tosudamente para algunos, pero no era que él fuese desconsiderado, sino que era muy firme en su criterio y lo peleaba con Lo que pasa, Danilo, que el que es el responsable en sus posiciones y hoy en sentido general, porque ¿qué se le atribuía en algún momento, por ejemplo, y ya lo hemos dicho otras veces, al cardenal López Rodríguez? Que era muy ácido, que era muy... Es que el que asume responsabilidades y tiene carácter, tiene que ser así. De lo contrario, rectilínea, posiciones directas, rectilíneas, de lo contrario, sencillamente se convierte en uno más y su autoridad rueda por el suelo. Yo siempre cito que una vez un grupo de periodistas le están preguntando al cardenal que se está rumorando que hay 2 sacerdotes que tienen, parecen tener la entrada prohibida a Televisa. Parecen no, tienen prohibida la entrada y es por orden vía. Claro, o sea, nada de estar con media tinta. Sí, entonces sí. Eso hacía el doctor Almeida. Entonces, sí. Eso también se pensó en algún momento de acidez en el trato y qué sé yo, se le atribuía a Tuey de Camps. Y yo traté muy de cerca a Tuey, y tú conoces muy bien, cómo se manejaba Tuey. Fuimos grandes amigos desde los años 60. Y el caso entonces del doctor Almeida. Eso, o sea, yo no lo traté en los tiempos en que él estuvo en la universidad y en otros tiempos que estuvo dirigiendo como dirigente en el PLD. Sí. Sin embargo, en la última etapa yo tuve un acercamiento personal familiar, a nivel familiar con él. Y realmente me di cuenta que solamente había que tratarlo. Sí, como también a Tuey había que tratarlo para darse cuenta ambos seres humanos las bondades y las condiciones humanas que le caracterizaban. Había que tratarlo, había que tratarlos para de cerca. En la universidad, por razones de... Pero aquí, Danilo, aquí lo que se trata es de hablar, de opinar del otro sin conocerlo. Exacto. Hablar mal y suponerse que tal o cual persona es de esta o la otra manera, porque alguien lo dijo, porque quizás en su proyección pública, en sus actividades, se supone la gente da a entender que es de esta o la otra manera. No, si usted no lo ha tratado. Eso es como cuando se acusa a alguien porque el rumor dice o porque alguien comenta que fulano es tal cosa, que coge, está envuelto en corrupción. Señor, si usted no conoce a ese señor, si usted no se ponga a hacer acusaciones gratuitas. Y es un gran trabajador. Me dicen que ha dejado un libro para corrección ya final, parece que es su última obra. Ojalá sus hijos corrijan el texto y lo publiquen, y esa publicación de un libro que siempre es un aporte importante se transforma en el último, en un gran homenaje. Bueno, y yo no sé, es posible, porque él estaba ayudando en otra obra por ahí, que yo no estoy autorizado a decirlo, pero como yo me entero de cosas y yo lo que vivo es de... Tú lo divulgas hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. El presidente Leonel Fernández está escribiendo una obra que es un libro dedicado al doctor Peña Gómez. Al doctor Peña Gómez. Y yo sé que ha tenido en alguna medida, o en gran medida, la colaboración del doctor Almeida. Yo no sé a qué nivel va eso. Inclusive, si en algún momento me encuentro con el doctor Fernández, le voy a preguntar. Porque si yo sé que el doctor Almeida estuvo ayudando en algunos aportes, como el doctor Almeida, como es natural, cuando eran del PRD los dos, conoció un gran trato con muy Peña, bien, y tuvo un trato muy de cerca con Peña.
Entonces hizo algunos aportes en ese sentido, pues él me lo confió en algún momento. Entonces, pero ese libro viene, yo no sé cuándo va a ser, pero ese ha estado, el doctor Fernández se le ocurrió que debe hacer eso. Yo creo que sí, mucha gente que tuvimos diferencias. Yo lamento a veces no haber intercambiado más con el doctor Peña Gómez. Si tú hubieses intercambiado más, te hubiese dado cuenta de lo mismo que estamos diciendo, porque realmente yo, los encuentros que yo tuve para mí fueron totalmente positivos. O sea, yo no vi al doctor Peña Gómez, yo nada más tengo mérito que resaltar al doctor Peña Gómez, no tengo ninguna nota. No, es un hombre de grandes méritos. De grandes méritos, y realmente el acercamiento fue muy fluido. Se puede decir que se hizo a sí mismo, porque él no venía de abajo, él venía del subsuelo, claro, de mucho más abajo. Claro. Pero bien, vamos entonces desmenuzar el tema que realmente en principio teníamos como tema principal, pero bueno, por la emotividad y lo demás, teníamos que comenzar por ahí, por el tema del fallecimiento y las reacciones a su vez. Sí, las incidencias. Las incidencias. De las exequias fúnebres, todas exacto, estas cosas. Comenzamos por ahí, pero bien, el tema que ha estado ocupando la atención, perdón, en las últimas horas en términos noticiosos, inclusive aquí lo vemos resaltado en la principal información del periódico El Diario Libre de hoy, fue unas declaraciones, una especie de denuncia que hace el senador Marco Rubio de Estados Unidos, que es del Partido Republicano. Él le atribuye al presidente Biden de los Estados Unidos el estar presionando a República Dominicana, presionando al gobierno del presidente Luis Abinader para que reciba unos 3 millones de nacionales haitianos en nuestro territorio. Eso implicaría, teniendo 3 millones, si allá hay 11 millones de haitianos, si Haití tiene 11 millones y nosotros tenemos aquí 2 y pico, 3, y fuéramos a recibir 3 más, es como recibir casi la mitad de la población haitiana. Entonces eso es, pero solamente los 3 millones implicaría el 15% de la población haitiana. ¿A quién se le ocurre eso? Sí, tú sabes que yo le creo a Marco Rubio. Aunque a pesar del desmentido que hace la embajada de los Estados Unidos. Un senador de origen dominicano, estatal. Adriano Espaillat, ¿será? Adriano Espaillat. Carlos lo ha desmentido. Yo le creo al senador Marco Rubio. Pero ¿cómo Adriano lo ha desmentido? Porque él, bueno, ¿qué informaciones tiene Adriano en este sentido? Porque claro, él está como él es demócrata. Él es Adriano, demócrata. Sí. Entonces, bueno, ahí hay un caso muy especial, se da. Sí. Bueno, porque mira, los Estados Unidos no han estado presionando de manera desconsiderada. Pero claro, no habilitaron un embajador de la República Dominicana cuando nosotros tenemos embajador en Washington, y ellos han nombrado un embajador en Nombraron Haití, uno hace poco en Haití. Donde no hay. Y aquí tenemos la administración entera, parte de la anterior, que era republicana, no tenía embajadores aquí en el país. Entonces después la gestión de Biden, sencillamente no tenemos embajador. Bueno, teníamos embajador, el anterior embajador, el último embajador fue, ¿cómo que se llama? Wally Brewster. Wally Brewster, que aquel señor señora. De colores. Señora, que el cardenal López Rodríguez mandó a que fuera a atender a su esposo. Pero después de eso no hemos tenido embajador norteamericano. Pero además de eso hay otra señal. Fíjate, es desagradable, es un crimen que debe ser sancionado que un militar viole a una niña de cualquier nacionalidad. En este caso fue una niña haitiana. Yo no había visto que el Departamento de Estado se preocupara como lo ha hecho por ese caso. Porque cuando la MINUSTAH estuvo en Haití... Ni se preocupó por las violaciones, las tropelías que cometieron los miembros de la MINUSTAH en Haití. Ni se ha preocupado, o por lo menos no lo ha exteriorizado, por las violaciones que han estado ocurriendo en los últimos tiempos y el desmadre que hay allí donde hay más que violaciones. Sí. Antes de que ocurriera eso, yo oía por Radio Internacional a un intelectual haitiano diciendo hablando del legado de la MINUSTAH, dice, ahora usted encuentra muchos negritos rubios que son el producto de norteamericanos y soldados de otras nacionalidades que tuvieron relaciones
consentida o forzada con haitianos. Mira, y en este caso, y sin que queramos desviar el tema, de todas maneras, la violación en todas las circunstancias es rechazable, condenable, Claro que sí. y debe ser sancionado. Además, en toda una pobre y desvalida niña de 14 años. Una menor. Entonces, de todas maneras, tiene que ser condenable. Ya, de todas maneras, para los fines, el raso de la Fuerza Aérea que ha sido identificado, va a tener que pagar con las consecuencias de su violación, de su exceso, de su abuso, porque de eso se trata. Pero de todas maneras, lo que uno resalta de esto es la extrañeza, la connotación que se le ha dado a nivel de la proyección internacional, porque si tú dices, bueno, tú haces un reclamo aquí, los órganos correspondientes de derechos humanos y todo el que quiera lamentarse, preocupar y demandar la sanción por esto, bueno, pues se está haciendo, se va a hacer y se va a condenar a ese raso de la Fuerza Aérea que cometió esa tropelía. El tema está en coger este tema y llevarlo a los organismos internacionales, claro, publicarlo en un órgano... Como si fuéramos los dominicanos enteros que estamos cometiendo el crimen. En un periódico internacional y norteamericano, y darle una connotación para hacerle daño a la imagen de República Dominicana, claro, en su turismo, en muchísimos otros aspectos, e incluso en la sensibilidad y en el control que tienen las autoridades de la criminalidad o de la delincuencia. Cosa que no se destaca de la misma manera con la niña dominicana cuyos 2 brazos le fueron apuntados por un haitiano machetado. Claro, no, y todas las cosas que ocurren todos los días, y todas las tropelías que están haciendo los haitianos aquí. De todas maneras, esto, si uno puede verlo como elemento nuevo, esto pudiera ser, es posible que el senador Marco Rubio tenga razón, pero si no tiene razón, bueno, habría que verlo entonces como producto de una rebatiña, cual si estuviera con unos problemas internos, problemas intrapartidos entre el Partido Republicano y el Demócrata, para no decir una rebatiña entre compañeritos, sencillamente entre autoridades de un partido y de otro, el Republicano y el Demócrata, que son los que se juegan siempre el poder político en Estados Unidos. Y entonces eso lo han traído el tema haitiano, cogido por las greñas, para atacar un partido al otro, y entonces esto llevarlo al plano internacional. Sí, pero fíjate, pero cogiendo de instrumento a República Dominicana. Sí, yo sí creo, Marco Rubio, que es de ascendencia latina, creo que es mexicano. Es cubano, creo que tengo entendido. Cubano, sí, pero es de ascendencia latina y es un hombre del sistema al cual tú no le puedes decir que tenga sospecha de cualquier cosa izquierdista. No lo es. Es un hombre del sistema, integrado al sistema. Y cuando él dice eso, quizás no sean 3 millones, pero que hay una pero de que la intención campo de refugiados, de la intención ha de estar por ahí en alguna gaveta, por ahí. Quizás no sea el número, pero quizás no el número, pero la idea, sí, o la intención, tú puedes estar seguro, porque además has dado demostración otras veces. Dice el senador Marco Rubio, Danilo, que esto es a propósito de la denuncia reciente de Amnistía Internacional, la acusación que hacía, acusación que hacía contra la República Dominicana, en el sentido de que nosotros como país somos racistas y de que el país estaba haciendo muchísimas diabluras en contra del prejuicio de los derechos humanos. De todas maneras, si la intención y la denuncia hecha por Marco Rubio es real, pues y la iniciativa del presidente, atribuida al presidente Biden, cumple todo el tamaño que se ha dicho. Bueno, ¿y por qué ellos no lo asumen ellos? Y los 3 millones o los que ellos quieran, ¿por qué no lo asumen ellos? Porque recientemente ha habido deportaciones de haitianos de manera masiva de parte de los Estados Unidos. Entonces, si ellos quieren que se resuelva ese problema, ese tema, ¿por qué no lo asumen ellos? ¿O por qué el dinero que se ha estado esperando de la comunidad internacional para hacer realidad la presencia de una
fuerza militar que ponga control, o policial que ponga control y reglas de juego en Haití, ¿por qué no han desembolsado los fondos que deben aportar para esto? Las dos cosas, ¿por qué no asumen ellos parte de esos haitianos y lo que están haciendo es deportando? ¿O por qué no aportan esos dineros? Claro. De todas maneras, hay que acoger la aclaración que hace la Embajada de los Estados Unidos, que rechaza las acusaciones de que se esté en estas tratativas por parte... Uno le puede dar el beneficio de la duda a la Embajada norteamericana, pero también hay que darle el beneficio de la posible credibilidad a Marco Rubio. Exacto. Una cosa y la otra. La Embajada ha cumplido su papel, su misión como representación diplomática. Pero la historia nos enseña que la Embajada ha negado muchísimas cosas. Ha negado muchas cosas y ha estado por debajo, ha estado ejecutando lo que las denuncias apuntan. Entonces, bueno, y ya finalmente sobre este tema, para irnos a la pausa, República Dominicana, sin embargo, se plantea que va a acudir justamente en el día de hoy ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Suponemos que es para rechazar estas tratativas, si se tratara de eso, o estas solicitudes, opresiones inaceptables. Si se tratara de esto, que por demás y efectivamente son inaceptables, como dijera el ex vicepresidente Rafael Albuquerque. Ahí lo tenemos, don Alex, director, las declaraciones del ex vicepresidente Albuquerque en el marco de la visita el sábado pasado a la funeraria, a propósito... Cuando ahí nos encontramos. Exactamente, allá nos encontramos y nos saludamos. Él dice que esto es inaceptable. Vamos a poner eso, director, y entonces nos vamos a ir a la pausa por ahí. Vamos a poner el corto del vicepresidente Albuquerque. De la República, para el ex vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque, resulta inaceptable que desde los Estados Unidos se presione al país para que acoja 3 millones de haitianos, según denunció el senador estadounidense Marco Rubio. En eso, pues yo creo que estamos todos unidos en el sentido de que exigencias de esta naturaleza son inaceptables para la República Dominicana. La denuncia del congresista estadounidense vendría a confirmar El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82.
Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia, una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. El primer tema hace referencia al crecimiento económico y a la estabilidad económica y social, pero también se refiere a los ingresos que las personas reciben y lo que les permite acceder a la canasta básica familiar. El segundo tema tiene mucho que ver con lo que hoy se llama desarrollo humano y fundamentalmente es cómo prevenir las enfermedades y en caso de que ocurran, cómo acceder a un sistema sanitario de calidad. Y el tercer tema que abordaremos se refiere a cómo crear mecanismos de protección a los ciudadanos con respecto a la discapacidad, a la vejez, a los riesgos laborales, en fin, todo lo que concierne también a las pensiones. Y esos son los 3 temas que tenemos, el tema de empleo, de salud y en tercer lugar lo referente a la seguridad social. En esta nueva edición del podcast El Rugido del León. Está metido muy de lleno porque faltan pocos días para los fines, ya poco menos de un mes, el tema de la campaña, Sí. Los que plantean de que las cosas habrían de decidirse en una segunda vuelta, que no es verdad que en primera vuelta, claro que se ha vendido la percepción de que... Los que están en el gobierno tienen que vender la percepción. Los que están en el gobierno se entiende. Y entonces, bueno, y los que están guisando también se entiende de los medios de comunicación. Sí, porque realmente yo te digo a ti, yo no veo cuál es el interés que tenga un medio de comunicación que se respete y que tenga un criterio bien claro de cuáles son los códigos y cuáles son los códigos éticos. Los códigos éticos que hay que cumplir, y los códigos profesionales. Que tenga un comunicador o que tenga un medio que adelantarse y a dar las cosas como que ya se resolvieron. Tanto en política como en pelota, nada está escrito. No. Creo que fue el doctor Fernández que dijo que en días pasados que hasta el último A o el A27 no se sabe quién gana el partido. Ya los comunicadores pueden ejercer la parcialidad, pero no deben perder la objetividad. Exacto. Eso es lo tú que puedes simpatizar por quien tú quieres y apostar a quien tú quieres, eso no hay ningún problema. No. Ahora, tú no puedes decir que fulano es el que va a ganar y que fulano es el que está en primer lugar y que fulano es el que como quiera. Hubo uno de esos ciudadanos que en un momento determinado vendía la idea o promovía la idea de que el presidente Leonel Fernández estaba con todo el camino expedito y que estaba tan arriba y adelante, que todo el mundo se había estado agrupando. Llegó no a decir que no hay quien le gane. Llegó a decir, y mire, que no es que a mí me simpatice, pero es que eso es lo que va a ocurrir. Me estoy refiriendo antes de esta última etapa, cuando se han vendido unas percepciones allí, que mucha gente se ha ido por ahí, porque esas percepciones han inducido
ha calado y ha ganado su terreno. Ahora bien, usted no puede, en el marco de una profesionalidad, plantear las cosas como que ya ocurrieron y adelantarse a los acontecimientos. Ese ciudadano, amigo de algunos medios, comunicador de algunos medios, yo no sé si era para él posicionarse, para él venderse o importantizarse, o cotizarse, vamos a decirlo bien claro. Decía que eso era seguro, que el posicionamiento de Leonel Fernández eso no le quitaba a nadie el triunfo. Decía, porque aquí todo el mundo está con Leonel Fernández. Decía, llegó a decir, a poner nombre, decía, Pepín Corripio está con Leonel Fernández. Y hasta el obispo Osoria está con Leonel Fernández. Hasta eso llegó a decir ese ciudadano. Que después cambió el discurso. Ahora cambia. Ahora no, hace un tiempecito. Tiene otra música. Cambió el discurso y entonces ha estado diciendo que aquí nada más hay un solo camino. Aquí hay un solo camino. Bueno, el camino del oficialismo. Después, otro comunicador llegó a escribir, no, nada más y nada menos que un subdirector de un periódico. Tiene una columna en ese periódico, es subdirector del periódico y tiene una columna en el periódico, entonces el señor escribe que no, que ya electoralmente ya aquí las cosas, ya la campaña aquí está definida. Pero tú no puedes decir eso. Tú no puedes decir eso porque el voto, oye, salvo que tú le eches mano y lo ande publicitando por ahí, el voto es secreto y tú no sabes por quién va a votar la gente o qué tanto ánimo va a tener la gente, de ánimo o no, o desánimo va a tener la gente para votar o no votar el día de las elecciones. Entonces, alguna gente cometió el error de decir que lo que pasare en noviembre, en septiembre. En noviembre. En febrero, lo que pasara en febrero iba a ser una antesala. El expresidente Danilo Medina llegó a decir eso. Era una antesala de lo que iba a pasar en mayo. Y no necesariamente es así. Porque cuánta gente conocimos nosotros que hasta se fue de viaje porque no se interesó sobre las elecciones municipales a nivel municipal pasada. Sin embargo, hay un interés. Ahora vienen las elecciones para los senadores, para los diputados y las presidenciales. O sea, el paquete grande y el interés necesariamente ha de ser otro. Entonces, las cosas no están escritas todavía. Insisto que en pelota, como en política, nada está escrito y cualquier cosa puede pasar a última hora. El expresidente Danilo Medina estuvo diciendo reciente, el sábado en la funeraria, al salir de la funeraria, que las cosas van hacia una segunda vuelta. Le preguntaron que si iba a ganar, entonces no, es una segunda vuelta. Entonces, vamos a poner un cortito de Danilo Medina, expresidente, director, y después, inmediatamente, vamos a poner uno de Francisco Javier García, que también apunta o dice que las cosas apuntan a una segunda vuelta y a una definición no en primera vuelta, sino en segunda vuelta. Nos vamos con Danilo e inmediatamente con Francisco Javier García, director. Mis expectativas es que vamos a una segunda vuelta electoral. Mis expectativas es que vamos a una segunda vuelta electoral. ¿Y ustedes van a alcanzar el poder, presidente? Vamos a una segunda vuelta electoral. ¿Es inminente, señor? Eso es seguro. ¿Y seguro van a alcanzar el poder? Vamos a una segunda vuelta electoral. Bueno, muchas gracias. Los días que vienen van a ser determinantes para saber cuál será el resultado de las elecciones del 19 de marzo. Lo que estoy viendo es que independientemente de que el candidato del gobierno, en este caso el presidente Luis Abinader, aceleren sus esfuerzos, pero también estoy viendo que los candidatos de la alianza de Rescate RD, en el caso del presidente candidato Miguel Vargas,
del candidato Leonel Fernández y del compañero candidato Abel Martínez también están incrementándose. A partir de ahora se van a definir cuál será el resultado electoral. Mi sugerencia a la militancia de los partidos que conforman Rescate RD es que nos empeñemos en convencer a los dominicanos en que vayan a votar el 19 de mayo. Si la gente va a votar, aquí habrá una doble vuelta, pero no solamente que vamos a la segunda vuelta, va a haber una segunda vuelta con sorpresa, pero tenemos que convencer a la ciudadanía. Bueno, dice Francisco Javier que puede haber sorpresa, pero que hay que convencer a la gente de que se vaya a votar. Mira, esto está en la onda, en la misma onda de Danilo Medina, el expresidente y líder del PLD, que ya fue en una reunión, en una especie de asamblea, una reunión interna de su partido, que él le dice a sus compañeritos de organización que, además de que él resalta lo de la segunda vuelta, él dice que no se hace nada con, o más bien que sin el trabajo no hay ganancia de causa, que hay que trabajar, que hay que motivar a la gente, que hay que llevar a la gente a votar, y en esa dirección está la orientación que ha estado dándole internamente Danilo Medina a su gente. Yo creo que, como dice Francisco Javier García, si se quiere buen resultado, el trabajo hay que aumentarlo. Pero en esa exhortación, esa perorata que Danilo le estaba, o exhortación que estaba haciendo hacia su gente, dijo algo importante, sin él proponérselo, quererlo. El subconsciente. El subconsciente lo traicionó y llamó a votar por Leonel Fernández. Sí. Que es un hecho que está en el subconsciente de todos los PLDistas. De todos los PLDistas. Que él va reconocido. Él exhortó a hacer reuniones de comité, presidente de comité, y todos los compañeros del PLD que estén por ahí, que tienen que hacer el trabajo y que tienen que reunirse y que hay que motivarlo. Dice, y ustedes tienen que llevarle una carta de Leonel, ir a su casa, visitarlo, y cuándo, y qué. O sea, una carta de Leonel y alguien le vocea de allá atrás. De Abel. Dice, perdón, la carta de Abel. O sea, lo que indica que como parte de la estrategia hay una carta elaborada y firmada por Abel Martínez, el candidato del PLD, que como parte de la motivación o de la campaña interna se le va a estar llevando casa por casa a las familias, a los militantes o no del PLD, tratando de llevar gente, conquistar gente, concitar una participación importante. Exacto, director. Pero resulta que ahí se le chispotea el asunto. Sí, y él dice, la carta a Leonel, de Leonel, y entonces después tiene que hacer la aclaración. Vamos a poner ese videito, director, y entonces hacemos la segunda y última parte, pausa, más bien. Vamos a poner ese videito de Danilo, donde él... el subconsciente, porque lo que nosotros lo hicimos a propósito, es para que este pensamiento de Danilo, que se ve que lo tenía en el disco duro, coinciden con la opinión, la idea que tiene alguna gente, en el sentido de que el día de las elecciones, si hay una segunda vuelta planteada, sencillamente, la mayoría de los PLDistas, el PLDismo mayoritariamente, aun cuando hubiese una orden en sentido contrario, va a votar en la dirección, acudiría en las urnas a votar por Leonel Fernández. Eso es la idea, la percepción que tiene mucha gente, aunque le digan que no, votaría en esa dirección. Entonces, bueno, si eso es lo que está en el disco duro de los PLDistas, comenzando por Danilo, vamos a ver lo que él dijo a propósito de él. Y por ahí vamos después, director, a la pausa. Compañeros dirigentes, a reunir a los intermedios y darle instrucción a los presidentes de comités de base para que reúnan a su comité de base, le entreguen la carta de Leonel
o vayan a la casa de los compañeros a entregársela y hablar con ellos. Digo, del compañero Abel, perdón. Si ustedes no hacen el trabajo, no estén esperando victoria. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un tema interesante, Danilo, planteado por Farideh Raful, senadora del PRM por el Distrito Nacional, senadora todavía, y que penosamente la sacaron para tratar de sacar de la manga de la camisa a sacar la candidatura de Guillermo Moreno. Pues Farideh Raful, como parte de sus iniciativas legislativas, que dicho sea de paso, Luis, parece que le han dado un traspié en su carrera política, que iba ascendente. Exacto. Y ella hizo el papel que tenía que hacer, pese a haber sacrificado. Sacrificándose muchísimo. Claro, porque apoyar los préstamos cuantiosísimos y muchos eso desdoró su imagen política. Y profusos que desdecía o contradecía su política anterior cuando ella fue diputada, que estuvo dándole cajeta a los préstamos, al endeudamiento. Opuesta rabiosamente al endeudamiento externo. Endeudamiento en dólares por el Estado Dominicano, que es comprometer los intereses del país. Bueno, pues ella tuvo que cambiar el discurso, o por lo menos quedarse callada y aprobar los préstamos. Porque ser coherente, no ya con su discurso, sino coherente con su partido, tuvo que hacerlo. Bueno, y finalmente la sacrificaron. Pues lo que queremos resaltar es una iniciativa legislativa de ella, un proyecto solicitando o proponiendo que los salarios de los dominicanos, que generalmente no alcanzan para la cantidad de cosas que tiene que un ser humano resolver, el impuesto sobre la renta le sea descontinuado a partir de un monto de 46.519 pesos. Yo creo que esta es una buena iniciativa porque
¿para qué dan 46.000 pesos? 46.519 pesos. Entonces, y lo que le rebajan por impuestos sobre la renta y otras cosas que a veces para el seguro tal o para el retiro, para qué sé yo qué cosa, cuando tú vienes a ver, es más cara la sal que el mismo chivo. Entonces yo creo que esta es una buena iniciativa. No fue buena la parte discursiva, sin embargo, de la propia Faride en otra dirección. En un encuentro de tipo político que se hizo reciente para darle la bienvenida al actual diputado Lupe Núñez, que era por muchísimo tiempo, fue legislador del Partido de la Liberación Dominicana, y que no sabíamos por qué, siendo diputado todavía, el señor Lupe Núñez fue reclutado y va a formar parte, ya seguramente como parte de las huestes del partido oficial. Se está reclutando gente que tú ni sabes por qué están cambiando. Claro. Creo que incluso... No se sabe por qué están cambiando. Creo que incluso para el día de mañana o algo así, van a dar, como dicen, un palo con un importante dirigente PRDista. Bueno, con responsabilidad en vamos a ver, de todas maneras, ¿qué es lo que quiero resaltar de ese acto que parece que políticamente lo encabezó Farideh Raful, porque ella es coordinadora de la campaña? Ese fue ¿cómo se llama esto? Premio de consolación. El premio de consolación que le dieron cuando le quitaron de la senaduría, de repetir como senadora que ella se proponía. Co-coordinadora. El coordinador es Paliza, ¿verdad? Paliza. Y ella es co-coordinadora. Bueno, entonces ella estuvo presente allí. Entonces ella dijo, me chocó muchísimo que ella dijo que ahí era donde estaba la dignidad política, el irse al Partido de la Liberación de la, ¿cómo se llama esto? Fuerza del Pueblo. Ninguna fuerza. Irse al PRM. Podrá tener la fuerza del poder. Irse al PRM, que la dignidad, porque ahí era que estaba la dignidad y estaba el cambio. Pudiera estar el cambio, quizás el cambio que todavía se está reclamando, pero yo no estoy muy convencido de que la dignidad esté por ahí. Aquellos que dan el salto, que cogen una garrocha y brincan, un trampolín, y brincan de un lado al otro, cogen una garrocha y brincan de cualquier partido de la oposición y se encaraman en el partido o en los intereses del partido de gobierno solo porque está en el poder. Ahí vemos, esta mañana veo yo aquí Cantón juramentando o anunciando la promoción de un candidato de reformista, que sé yo por dónde, por ahí, a diputado, criticando aquí Cantón a los que durante ¿cuánto tiempo que él estuvo apoyando? Fue al PLD, primero con Leonel y después con Danilo, y entonces ahora con el PRM. O sea que el tema está, y así mismo lo hicieron un paquete de partiditos de los 20 y tantos que están apoyando al partido. Yo no critico que en una campaña electoral, que en un proceso electoral, se apoya a quien se quiera apoyar. Yo lo que critico es que gente que fue colorado, que fue morado, oye, y morado no por los chichones que recibiera, sino por los beneficios que recibiera, que fue blanco, y que entonces ahora estuvieron con Leonel, estuvieron con Danilo, estuvieron con Balaguer primero, y entonces ahora están con Abinader. Además, Luis, pronunciaban unos discursos donde decía que, bueno, eran... No, eso era lo mejor. Lo mejor. Y lo mejor es lo que está en el poder. Lo mejor es lo que está arriba. Y lo mejor. Ahora el mismo discurso lo pronuncia del otro lado. Del otro lado. El lugar donde está. Con otro, dependiendo de quién esté arriba, de quién esté en el poder. Entonces, esa es la parte pesarosa, la parte que el que se respeta un chin no entiende. Sí. Porque realmente... Me extrañó eso, ver aquí Cantón y la plana dirigencial del Partido Reformista diciendo que aquellos que en el pasado acabaron, qué sé yo, pero usted estaba ahí, porque hace mucho tiempo que Balaguer se fue del poder, y usted estaba ahí, todo el tiempo han estado de una forma u otra en el poder. Verbigracia, el senador Genao,
que ahora lo están promoviendo otra vez, pero ahora lo está promoviendo el PRM, lo está promoviendo. Entonces, que eso es malo, bueno, el que se pueda cambiar, que quien sea simpatice por quien sea, eso no es lo malo. Lo malo es esta gente que son unos tránsfugas que sencillamente están cambiándose de color dependiendo de si el gobierno dura 4 años, si dura 6, 3 periodos, o si dura 2, no importa. El asunto es que el que está en el poder, a ese que hay que apoyar. Es que está inscrito en el presupuesto. Inscrito en el presupuesto nacional. Sí. Eso es lo malo. Eso es lo criticable. Entonces, bueno, y si ya dieron el paso, está bien. Pero no me diga, Faride, que ahí está la dignidad, ahí es que está la dignidad y está el cambio. Por lo menos la dignidad política no está ahí. La dignidad personal no está ahí. No. Eso no está ahí. En andar cambiando de chaqueta. Claro, entonces, por eso fue que se fue creciendo, según bajaba el cadáver hacia la tumba, la memoria, el comportamiento del doctor Franklin Almeida, se agiganta, porque ese fue de los pocos dominicanos, cultores de la política, participantes directos de la política, que no cambiaron de chaqueta, sencillamente asumieron las posiciones políticas que tenían que asumir, pero con dignidad, con responsabilidad, y las cosas se asumen con seriedad, no cambiando todos los días. Usted puede cambiar un día cuando, como hizo el profesor Juan Bosch, que un día dijo, no, eso se... me voy de aquí. Me voy de aquí, le dejo su asunto. Y el doctor Fernández también. Y el doctor Fernández en algún momento lo hizo. Yo recuerdo que bueno, él se llevó del consejo de un querido amigo que le dijo, sálgase de ese estercolero. Y se fue de allí. Entonces después le estuvieron criticando, después le estaban acusando de traidor también. Porque se fue. A vos no se le acusó de traidor. Llegó un momento en que, bueno, cuando no se puede, no se puede. Pero además, si ustedes me están desconsiderando, me están tratando, orillando, quédense con pero claro. Mira, Danilo, hay algo... ahorita dijimos que el caso de la niña que fue violada, bueno, que lo han querido capitalizar y manejar de otra manera por allá en perjuicio del país. De todas maneras, lo más importante de esto es que se investigue y que se apliquen las sanciones en que caiga todas las consecuencias sobre el autor directo, el responsable directo de esto. Eso ya lo había advertido el director de Migración, que así se procedería. Y así entendemos que así va a ser. En el violador y los que lo acompañaron después de intimidar a la niña. Claro. Entonces, eso yo lo quiero juntar con otro tema que se estuvo manejando la semana pasada y que todavía se ha estado trabajando porque no ha concluido, que es el asesinato de un agricultor, productor de Constanza, que denunció algo que los irresponsables no denuncian, o los timoratos no denuncian, pero que la gente responsable lo hace, como el caso de él, aunque le costara la vida. Mira a ver si usted tiene por ahí, director, el campesino de Constanza que fue asesinado porque denunció que unos granceros estaban depredando, estaban asesinando el río Tireo en Constanza. Y entonces el cadáver apareció muerto. Perdón, el cadáver muerto, no. El campesino apareció muerto, apareció hecho cadáver y lo enterraron incluso, pero lo encontraron. Y entonces se está acusando a un arenero de la zona, que era un hombre capitán de horca y cuchillo en la zona, que un detalle que uno tiene que resaltar y las autoridades tienen que darle seguimiento, es que algunos representantes locales de algunos organismos, tienen que ver con, creo que hasta con el alcalde de la zona y autoridades medioambientes y demás, fueron unos cómplices o unos irresponsables porque ya se sabía que el río lo estaban depredando
y había un ciudadano, Mira. este señor, no recuerdo ahora el nombre de él, pero el director debe buscármelo por ahí. El asunto es que el señor de Horca y Cuchillo tenía el río con una puerta para controlar la entrada o salida de quién sacaba arena o no. Ya. Entonces se ponían las denuncias, algunos ciudadanos ponían la denuncia. Entonces, ¿qué hacían las autoridades de la zona? Que al que iba a poner la denuncia, le daban la información al arenero que tenía el control del negocio, lo que había hecho ya su negocio, o que le decía, mire, tú fuiste a poner una denuncia contra mí, y yo, bueno, ya tú sabes, yo espero que tú vuelvas mañana y yo te voy a arreglar. Yo te voy a arreglar lo tuyo. Fue la persona que fue asesinada. Bueno, pues él puso, no sé si fue un camión o un tractor que puso... Sí, para bloquear el paso. Cuando ya estaba el tractor metido allá, le metió el camión. Bueno, pues el asunto fue que después intentando, le chocaron todo el camión porque para evitar... bueno, pues... Él estaba tratando de evitar la salida de los camiones cargados de arena. Esa, le puso... Ajá. Entonces, después estaban tratando de sacar su camión. Pues el asunto fue que después el ciudadano Ortiz apareció muerto. Sí. Apareció muerto. Y entonces se está acusando a una persona en concreto, que es quien tiene el control de eso. Pero fíjate cómo andan las cosas. A las personas que hacían, se quejaban, entonces lo iban a presionar, a perseguir. Sí. Y entonces a este señor, arenero, controlador del negocio, era el que determinaba quién pasa o no, y una puerta, y medio ambiente, nada. Las otras autoridades, nada. O sea, pero ven acá, eso hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias y dar un ejemplo. El Ministerio Público tiene que meterse hasta el tuétano en esto, y el mismo Ministerio de Medio Ambiente también, y dar un ejemplo con esto. Dar un ejemplo. Ahora se está queriendo medio disfrazar el asunto, que no, que se ha querido meter preso a quien no es y ser muy precipitado. No. Esto hay que investigarlo a fondo y que caiga con todo el peso de la ley sobre los que realmente sean los culpables de esta acción, reprochable desde todo punto de vista. Vámonos, director.